Muy buenos días. Por esta parte vamos a exponer la parte de las variables de la investigación científica. Vamos a dar una pequeña introducción, que es una definición también, que es una característica o propiedad que se pueda variar entre individuos o conceptos que se denomina variable. Además, las variables también se caracterizan por ser observables, susceptibles de objetar distintos valores o de ser expresionadas en categorías. La variable se entiende como concepto que se hace referencia a una propiedad, característica, cualidad, rasgo, atributo, propiedades de hechos, fenómenos, procesos por ser vivos, con características observables, mediables, cualitativo, cuantitativo, que tiene la capacidad de asumir diferentes valores o con referentes conceptuales. Vamos a decir, por un ejemplo, los ejemplos son en género, la precisión arterial, las activo físico y el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia del material, la masa, personalidad, auditoría y la cultura física y la expresión de campaña de propaganda política. Son a su vez una característica o propiedad de interés a estudiar o conocer el investigador, generalmente cuando tienen un nombre, una definición, una categoría. Ejemplo, la masa, concepto general, grande, pequeña, bonito, cómoda, alto, bajo y variables. Se clasifica también por su naturaleza, por su relación, por su escala de medición, por el orden de observaciones, por el número de variables y por la amplitud de unidades de observación. También podemos decir que la variable independiente es de la relación, significa como una causa de la que sea aquella variable que se manipula por parte del investigador. El dependiente, con su nombre de la indica, significa como efecto de dependencia de causa, variables dependientes. Esta es una causa y un efecto sería valor independiente. Podemos hablar también de una parte del problema que un investigador podría tratar de solucionar el siguiente problema. La influencia de las relaciones personales como profesor con los alumnos de la clase de educación física, sometiendo que y puede identificar varios variables por determinar una influencia, tanto por el orden de diversos y todo es muy importante. También podemos hablar también eh, del problema científico que se puede estar una de las barreras del desarrollo de las habilidades motrices en los estudiantes del cuarto integrado de primaria de educación adventista. Bueno, las variables relevantes son que las variables participantes en una influencia de las relaciones, puede ser las relaciones personales, la simulación de la técnica, medios, métodos, experiencia por el profesor de la infraestructura. Eso sería también unas variables ajenas, tanto como el control de variables ajenas. En la investigación, podemos decir que las variables expresan características, atributos o aspectos que se desean conocer, tanto como explicar, dimensionar y estudiar en el objeto, fenómeno o proceso investigado. Hacen referencia a una propiedad, característica, cualidad, rasgo, atributo, propiedades de hechos, fenómenos, procesos, seres vivos, con características observables, medibles, cuantitativo, cualitativo, que tienen la capacidad de asumir diferentes valores y con referencias conceptuales. Por ejemplo, podemos decir, en una empresa están unas variables, tanto puede ser una empresa deportiva, está el sector, el tamaño, el número, producciones y ventas también. Su clasificación de esas variables también puede ser como una ajena, también debido a que se ha intentado realizar una agrupación de variables con categoría general basada en la clasificación de una propuesta. Bueno, una parte de la operacionalización de desglose paso a paso de la variable con el fin de asegurar que sea medible, es decir, que se obtengan otros datos medibles en un recorrido de lo general a lo particular, de lo teórico a lo medible, es determinar unos parámetros como medición de las variables. Esto se refiere a la forma de expresión de las variables de un modo que se resulten mensurables, objetivos, concretos y precisos, llamándoselo a ello indicadores.
Y por última parte, sus características serían tanto específico, que mide la sola aspecto, sencillos en lo fácil, confiables, validez, temporalidad y costo de diseño. Bueno, en conclusión, podemos decir que tener presente debe ser una revisión exhaustiva por la información, tanto construir como las dimensiones e indicadores. Y también podemos hablar también de la identificación de las variables, dominios e indicadores, tanto para su revisión, reflexión en la información, para la selección de instrumentos de medición y una construcción del instrumento, para una prueba piloto, una corrección del instrumento o instrumentos a la aplicación del instrumento. Con eso hemos concluido las variables de investigación.